El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Ahora vamos a dedicar este espacio para platicar de nosotros mismos, identificar algunos rasgos de personalidad que pueden ir definiendo nuestro perfil, nuestra forma de ser. Claro, esto no excluye la responsabilidad de usar la inteligencia y la voluntad para enriquecer esos rasgos que nos son propios, que nos van caracterizando, pero que podemos completar, embellecer y purificar con otros aspectos de la vida, de la relación con los otros, la cultura, la historia, la fe, en fin. Ana Teresa López de Yergo, ella es catedrática de la Universidad Panamericana, es doctora en pedagogía y escritora, coautora del libro Caracterología. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tere? Qué gusto estar con ustedes nuevamente, con el público que nos escucha, y ojalá esta conversación pueda ser productiva para su vida, para mejorar las relaciones humanas, porque precisamente el tema de caracterología de este libro está enfocado no solamente a cómo somos, sino cómo nos comportamos y cómo podemos ayudarnos y en algún caso también paralizarnos un poquito para aprender a superar esas dificultades que todo el mundo las tenemos, ¿no? Normalmente. Entonces, esa es la idea de este trabajo que se llama Caracterología Relacional. ¿Y quiénes son los precursores de esta forma de ir acercándonos al perfil de cada persona? Hay muchas corrientes. Pero nosotros, la coautora y yo, estuvimos estudiando algunos y nos gustó mucho Lessen y Legal. Son los dos autores en los que nos estamos apoyando. Lo que pasa es que ellos te hacen el perfil de cómo puede ser una persona, pero ya no estudia las relaciones humanas, y eso sí lo estudiamos en este trabajo. Incluso nos apoyamos en biografías de personas conocidas de todo el mundo, para que veamos que realmente ese modo de ser se puede encontrar en China, en México, en Francia. Y bueno, desde luego la cultura, el entorno, la educación también influye mucho para sacar lo mejor de esa manera de ser, porque también tenemos algunos detalles que no son tan buenos. Claro. Entonces hay que corregir. Que hay que corregir, pero también dándonos cuenta que las fortalezas y debilidades de unos y otros son complementarios, son los que nos invitan y nos favorecen en la relación humana para ayudarnos a ser. Hablas de tres características principales que tienen que ver con la velocidad, la lentitud, la emotividad, la poca emotividad, y la otra, ¿cuál es? Es la actividad, la capacidad de dejar como una huella, de transformar la realidad que nos está rodeando. Entonces hay personas mucho más activas y otras menos activas. En eso sí insistimos mucho, porque a veces en la caracterología dicen, este sí la tiene y esto no la tiene, y todos lo tenemos. Un poquito menos acelerado o más acelerado, un poco más emotivo o menos emotivo, pero no hay nadie que sea absolutamente inemotivo, ni hay nadie que sea absolutamente pasivo, ¿no? Entonces es emotivo, activo, y luego después lo que se llama resonancia, que es la capacidad de reaccionar. Entonces hay personas que son muy activas, pero que ante un suceso se paralizan. Entonces pueden confundir a las personas que las observan, porque pueden decir es totalmente pasivo, no le importó lo que sucedió y se quedó totalmente indiferente, y no es verdad. Es que a lo mejor le afectó tanto que se quedó paralizado y luego reacciona. Y hay otras personas que al contrario reaccionan rapidísimo, pero no captan bien lo que está pasando. Entonces allí nos podemos engañar. Claro, una persona puede distorsionar la realidad, ver un peligro donde no hay peligro y reaccionar muy rápidamente con la velocidad de reacción, exactamente, Muy bien. Y luego para toda una serie de combinaciones, ya seas activo, pasivo, emotivo, poco emotivo, o tu resonancia sea rápida o lenta. Salen 8 modos de ser. 8 modos de ser. Tipos de carácter. Bueno, entonces vamos tomando nota y nos concentramos en la exposición de tu tema. Bueno, si quieres, entonces te voy dibujando un poquito los que son emotivos. Entonces, generalmente las personas que son emotivas tienen una gran capacidad para captar lo que les pasa a los demás y sufren.
Sufren mucho, es decir, son personas que sí se desgastan interiormente porque tienen sus propios problemas, pero también son capaces de captar los problemas de los demás. Entonces, viven intensamente, ¿no? Muy intensamente. Entonces, ese tipo de personas pueden ser, según las combinaciones de estos tres elementos que forman un carácter, pueden ser coléricos. Entonces, son personas muy activas, muy emotivas y muy primarios. ¿Qué quiere decir primarios? Primario es una capacidad de reacción rápida. Entonces, reaccionan rapidísimamente. Entonces, una persona así es un líder explosivo. Son emotivos, activos y primarios, muy rápidos. ¿Sí? Entonces ellos generalmente tienen, precisamente porque son muy activos, siempre tienen respuesta a los problemas. Y cuando no hay problemas, andan buscando a ver qué hacer para transformar el mundo, para mejorarlo. Influyen mucho en los demás, o sea, tienen una gran capacidad de influencia. Pero precisamente por su primariedad muchas veces no tienen tanta capacidad para escuchar a otro, sino que quieren que vayan tan rápido como ellos. Entonces sí pueden causar algún problema, pues en familia o en el trabajo o en las relaciones de amistad, ¿no? Cuando tienen personas que son pasivas a su lado, pues les ayudan muchísimo, ¿sí? Porque entonces les hacen hacer muchas cosas. Entonces esa combinación es excelente, pero tienen que ser muy buenos amigos, porque si no también el que es pasivo junto a una persona así tan colérica, tan emotiva y tan rápida se puede desesperar. Entonces tiene que haber una auténtica comunicación, amistad, cariño, y pueden entonces superar esas dificultades, ¿sí? Bueno, entonces los coléricos. Después tenemos los apasionados. Los apasionados sí son, como los coléricos, tienen los dos elementos primeros. Son activos, son emotivos, pero son secundarios. Entonces, secundario es lento. Es lento. Entonces tienen una gran capacidad como de organizarse ellos mismos. Haz de cuenta, al colérico sí se le necesita ayudar mucho. Calma, detente, necesita mucho las relaciones humanas de una gente que quiere. Un guía, necesita un guía. Porque pueden llegar lejísimos, son fantásticos, son muy productivos, pero sí necesitan que les equilibren un poquito esa explosividad. En cambio, el apasionado, todas las gentes necesitamos ayuda de los demás, pero un apasionado puede ser una persona que precisamente por ser secundario tiene esa capacidad de reflexionar antes de planear qué es lo que va a hacer, porque sí es activo, ¿no? Y está imaginando todas las actividades, cómo las va a transformar, cómo lo va a realizar. Y también tiene una gran emotividad, le llegan mucho las cosas, o sea, vive con los demás y vive también sus propios problemas intensamente. Pero precisamente por la lentitud de responder, tiene más capacidad como de pensar, bueno, ahora, aunque sí hay que transformar este asunto, no es el momento. Entonces se frenan un poquito. Y entonces también para su liderazgo, también son capaces de ver, esta persona ahorita no está en condiciones de secundarme como yo quisiera, tengo calma, ¿sí? Entonces, bueno, pues por allí tenemos al apasionado. Entonces tenemos el colérico y el apasionado. ¿Y podríamos correlacionarlos con algún ejercicio profesional, con los médicos? Como te dijera, es que ¿al colérico con quién lo...? Mira, el colérico es una persona que puede ser un auténtico líder nato, pero es una persona de contrastes. Es queridísimo o es odiado, ¿sí? Entonces sí puede ser, pues bueno, ahora que estamos así tan atentos a nuestros guías, a los cambios, etcétera, etcétera, puede ser muy bien un líder político, puede ser también un líder en una empresa, ¿sí? Pero también en una empresa, como es tan rápido, a ver, le falta capacidad de decir cómo quiere las cosas. Entonces ya las está pidiendo y ya está pidiendo, ¿ya lo hiciste? Claro que un subalterno dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este señor? Me ha dado 3 encargos y los 3 son importantes, que me dé tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí pasa, ¿no? Pero son fantásticos, o sea, porque son, fíjate, son gente muy emprendedora. Haz de cuenta, el colérico le puede ir mal, así, haz de cuenta, le puede un fracaso
un fracaso económico. Tiene tantos recursos de inventiva y de agresividad frente a la vida, agresividad buena, ¿no? De salir adelante, que sale adelante. O sea, son gentes que empiezan y vuelven a empezar y vuelven a... O aunque les vaya muy bien, andan viendo a ver qué otra cosa pueden poner a andar. Saben aprovechar el tiempo, Saben aprovechar el tiempo y además, fíjate, ya incluso ahorita pues viendo la problemática del mundo, son personas que tienen capacidad de crear fuentes de trabajo. Ahorita que es tan necesario este asunto. Bueno, ese tipo de personas lo sabe pensar, ¿sí? Muy bien. Y en cambio el apasionado como... El apasionado también es líder. Generalmente los activos son líderes, ¿sí? Porque tienen esa capacidad de inventar, de salir adelante, pues también hay ahora una tendencia muy grande del autoempleo, ¿no? Digo, si no te dan empleo y no hay fuentes de trabajo, pues yo me lo invento y yo ofrezco mis servicios, ¿no? Entonces generalmente son personas que tienen esa inventiva de autoemplearse, ¿sí? Entonces, pero lo que pasa es que el apasionado sí es un poco más lento en su liderazgo y también por eso puede ser mucho más comprensivo con las gentes que le ayudan, pero también en un momento dado se le puede ir la oportunidad por ser secundario. Por ser tan lento. Y al colérico no se le va nunca se le va una, ¿sí? El apasionado sí se le puede ir, ¿sí? Y necesita como complemento el apasionado a alguien más rápido. Necesita alguien más rápido. Y además, fíjate, porque es secundario, es una persona que puede darse cuenta de ese defecto. Soy lento. Le pienso tanto a las cosas que cuando ya quiero comprar aquello, ya lo compramos. Pues ya me ganó otro, ya me llegó un colérico y me lo ganó, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Vamos a un corte y seguimos con los demás tipos de personalidad. Son 8 basados en 3 características: velocidad o lentitud, emotividad o poca emotividad y ser activos o pasivos. Sí. Volvemos.
Continuamos aquí aprendiendo de la caracterología de la personalidad para tratar de ubicarnos y ver cuáles son nuestros puntos débiles, dados nuestros rasgos naturales de ser, para irnos corrigiendo y tener mejores relaciones humanas. Ya vimos el colérico y el apasionado. Así es. Ana Tere, ¿cuáles son los otros? Mira, los otros dos son igual activos, pero lo que cambia es que ya no son emotivos. Entonces tenemos el sanguíneo que es activo, y por eso se parece mucho al colérico, y es primario, o sea, tiene también la velocidad de reacción del primario, pero no es emotivo. Entonces, en cierta forma, tiene una gran capacidad para captar los problemas, para inventar soluciones, y velocidad también, pero no le llegan tanto las cosas. Entonces no sufre tanto. El colérico sí sufre, sí sufre mucho por dentro, se le puede lastimar también con lo que uno dice o hace, o cuando no está uno muy de acuerdo con él. Pues es una persona que sí se da cuenta que no hay mucha sintonía en ese nivel. En cambio el sanguíneo ni cuenta se da, no. Le da igual si lo quieren, si no si lo quieren, si el mundo mira, sufre o no tiene sufre. también por la velocidad de reacción, tiene la capacidad como de mimetizarse con el sentimiento de los demás. Y eso te puede engañar un poquito, porque puedes decir qué persona tan comprensiva, es muy cariñoso, es un galán. O sea, haz de cuenta, es la persona que te hace sentir, bueno, pero verdaderamente que eres la princesa del mundo y de esa persona, ¿sí? Pero le pasan las cosas, ¿no? O sea, en ese momento, claro que te hace ver, que te entiende, porque sí es una gente gentil, es una persona muy gentil. Pero pues es gentil con todas las personas, digamos. Entonces, en ese sentido, no es una persona tan fiel en sus sentimientos, no le llegan tanto. Y es porque no tiene lenguaje emocional, porque no es emotivo, carece de lenguaje emocional. Exactamente, de momento sí te capta y te sigue, pero das media vuelta y él también, o ella también, y entonces pues se encuentra con otra persona, y con esa persona también se mimetiza, pero ya se le olvidó lo que a ti te pasaba, ¿sí? Entonces tiene esa gran capacidad, pues como de ser un buen anfitrión. Con todo el mundo tiene una galanura muy grande, pero no tiene mucha estabilidad en sus relaciones emotivas, digamos. Y si está consciente de esto, ¿lo puede corregir o no tiene remedio? Sí, por supuesto que sí. ¿De qué manera? Por supuesto que sí. Fíjate que en eso sí importa muchísimo hacérselo ver, no hacérselo ver, sino como en la educación escolar o familiar, recordarle, te dolió esto y le prometiste que le ibas a ayudar, cúmplelo. Entonces es como un poco recordarle aquello que ha prometido, y lo hace muy bien, ¿sí? Pero entonces sí lo tienes que apoyar en eso. Se va a guiar por los valores de la lealtad y la fidelidad, pero no porque lo sienta. No se los tienes que sembrar. Ahora, como te digo, precisamente cuando nosotros conocemos que esos no los tiene tan a flor de piel, pues se los siembras. Por eso también es muy bueno conocer cómo son incluso los hijos en la casa. A este niño, que es simpatiquísimo, haz de cuenta que tiene amigos y amiguitas, pero a montones, y lo invitan, porque es súper agradable, porque alegra una fiesta, porque es el ocurrente, porque es el chistoso, el simpático. O sea, te hace la tarde o la cena o la fiesta verdaderamente de lo más agradable. Pero sí tiene el adulto o el maestro o la maestra o el jefe, también tiene que estarle recordando, tienes este compromiso, síguelo. Misma cosa que no se tiene que insistir, por ejemplo, en un apasionado. Y a veces nos desgastamos y decimos, ya les dije a todos que sean así y así y así. Pues no le digas tanto al apasionado, porque ese sí ya lo entendió, ¿no? Y por ser secundario, se acuerda de lo que prometió. En cambio, este primario, que es encantador, ya se le olvidó que dijo aquí y ya está inquieto por lo que va a decir acá y lo que va a decir allá, ¿sí? Claro. Entonces, no hay nada imposible, ¿no? Pero sí hay que sembrarlo. Hay que formarlo ayudar, desde pequeño. Hay que ayudarlo, exactamente.
Y luego el otro que va junto con el sanguíneo, Fíjate porque que sí es emotivo, sí, pero es lento. Mira, este temperamento se ha usado desde la antigüedad, pero está mal enfocado en la caracterología moderna, es el flemático. Entonces, en la antigüedad, la palabra flemático era una persona que no daba golpe, ¿sí? O sea, la misma palabra como que es un poquito desagradable. Te cae mal, sí, te cae mal. Entonces, realmente el flemático se identificaba con una gente a la que le valían las cosas, no le importaba, no se comprometía, no le llegaban las cosas, etcétera. Y no, el flemático en esta tipología es una persona activa, ¿sí? No emotivo, ¿sí? En eso se parece al sanguíneo y es secundario. Entonces, lento. Desde luego no tiene la simpatía del nervioso, perdón, del sanguíneo, no la tiene. Pero es una persona que precisamente porque es secundario, aunque no sea emotivo, equilibra un poquito su inemotividad. Se cuenta, no sufre con los demás de inmediato, pero por ser reflexivo, sí se da cuenta, esta persona tiene un problema. Ahora, es lento, y para ayudar, para colaborar, hay que darle su tiempo. Entonces, muchas veces las otras personas, cuando están esperando una ayuda rápida, pues dicen, esta persona ni me entendió, ni le importé, ni nada. Puede ser displicente, una persona displicente, Sí. una persona poco servicial, porque de aquí a que se da cuenta Sí. que alguien necesita ayuda. Pero cuando se da cuenta, es muy fiel. Cuando se da cuenta, es muy fiel. Entonces, los que lo rodean lo tienen que conocer. Porque además es una persona activa. Mira, tú me decías, bueno, esto, por ejemplo, para el trabajo, para el empleo, para sus ocupaciones, un flemático es una persona sistemática, constante. Haz de cuenta que no se anda inventando trabajos, pero en el trabajo al que entra, lo aprende y lo realiza con una perfección extraordinaria. Y no tienes que estarlo supervisando, llegaría, no llegaría. Es puntual, metódico, organizado. A veces puede ser por eso aburrido, ¿no? Pero es una gente muy confiable. Una vez que ha entendido lo que tiene que hacer, es una persona muy confiable. Y en la relación de pareja, también para la relación de mujer o el pareja, hombre que lo acompaña, es una persona confiable. Es una persona fiel. Es una persona fiel que no tiene capacidad inmediata para descubrir sus sentimientos. Haz de cuenta que a esa persona le tienen que decir, estás enamorado. Y él no sabe. No le suena la No palabra. le suena la palabra y está enamorado. Entonces lo tiene que descubrir, ¿sí? Y luego después es una persona que es sistemática y que siempre cuentas con esa persona. A veces, cuando los que lo rodean son mucho más festivos, activos, etcétera, por ejemplo, un sanguíneo, sí se puede aburrir un poco y decir, ay, no. Siempre al mismo cine, siempre al mismo lugar de vacaciones, siempre a la misma hora nos levantamos, siempre es un poco eso, ¿ves? Pero bueno, tienes las ventajas, sabes dónde está y lo que quiere. Muy bien, entonces un sanguíneo es no emotivo, activo y rápido. Sí. Un flemático es no emotivo, activo y lento. Y lento, exactamente. ¿Se relacionan con alguna actividad profesional? Sí, mira, por ejemplo, pueden ser bibliotecarios, investigadores. ¿Los son dos? geniales. Los dos, los flemáticos se les da mucho este tipo de ¿Sanguíneos? actividades. Los sanguíneos, ¿no? Los sanguíneos son gente mucho más activa, por ejemplo, son personas inventoras, pueden ser escritores, Científicos. científicos también, ¿sí? Y lo pueden exponer muy bien, ¿sí? Tienen mucha capacidad para comunicarse, comunicólogos, son sensacionales también, ¿sí? O artistas, por ejemplo, pienso en los actores que tienen que representar muchos Son papeles. histriónicos. Si fueran Sí. muy emotivos, Sí, no podrían. No podrían, no se volverían sufrirían, locos, eso, sufrirían exactamente. mucho. Vivirían cada papel Intensamente. se destruirían muy pronto, ¿no? Al Sería grado de una la- profesión que los agotaría muy pronto. Entonces, un artista es alguien no emotivo, activo y rápido. Sí, pero también hay otros que son muy típicamente activos, que ya son no activos, que todavía no hemos visto. Ah, Sí, claro. que Vamos a aparecen un por ahí. corte y Sí. regresamos. Son 4 tipos de personalidad. ¿Cuántos cortes vamos a tener? ¿Otro y otro? Otro más.
Pues este tema de la caracterología de la personalidad sí que nos está ayudando para ubicarnos. Ana Teresa López de Yergo. Ay, Muchísimas Tere, gracias. muchísimas. Vamos con apenas 4: colérico, apasionado, sanguíneo y flemático. Muy bien. Bueno, pasamos, podríamos decir que estos de alguna manera son líderes. Son todos por su activos. actividad. Sí, Los son todos 4 son activos. Incluso el flemático también es líder, pero es un líder oculto. Es una persona que da ideas y que muchas veces no luce. Te puedes desconcertar, no puedes pensar que esa persona sea líder, y sí lo es. Porque puede ser un buen asesor de alguien muy rápido. Exactamente. Bueno, pero entonces ahora vamos a pasar a los otros 4 tipos, que son ya los no activos, ¿sí? No hay nadie, como les digo, que no sea activo, o sea, que tenga un poco de actividad, porque pues todos tenemos que realizar actividades, todos tenemos que realizar un trabajo, todos tenemos que sacar unas ocupaciones, pero no, en general, a los que no son activos, no se les ocurre por lo pronto diseñar cómo van a hacer las cosas. Entonces sí necesitan la compañía de un activo, o también necesitan una educación muy vigorosa cuando son pequeños, para que aprendan a hacer algunas actividades y ya toman el hábito, ¿sí? Sí, que sea una disciplina. Una disciplina. Aunque no sea un placer para ellos, que sea una disciplina. Pero fíjate, no podemos tampoco vivir en un mundo de puros líderes. Hay que tener seguidores, ¿sí? Entonces, aquí encontramos el complemento con las personas que no son activas. Entonces, el primer no activo en el que nos podemos fijar es en el nervioso, ¿sí? Porque el nervioso externamente tiene un parecido muy grande con el colérico. No es activo, pero sí es emotivo y es primario, ¿sí? Y entonces, en la forma externa de conducirse, es muy parecido al colérico, porque tiene una capacidad muy grande de mimetizarse con lo que dijo otra persona, ¿sí? Entonces, no tendrá él capacidad de pensar cómo se va a activar, cómo va a realizar un trabajo, pero como es primario y está oyendo a otra persona, dice, compra el boleto y lo repite, lo reproduce. Entonces parece que él lo inventó, ¿sí? Entonces es emotivo y es primario, entonces parece que él es el líder, ¿no? Pero no lo es, porque si no tiene gente a su alrededor, no es constante. No se hacen las cosas. No se hacen las cosas. Necesita gente operativa. Necesita gente operativa, pero si es un segundo de un operativo, por ejemplo, un segundo de un colérico, pueden ser muy buenos porque además al colérico le sigue el ritmo. Ajá. Sí le sigue el ritmo. Lo que pasa es que el nervioso cree que él realiza las cosas y él las inventa. También por ser primario no es muy reflexivo. Entonces no se da cuenta si él lo inventó, si se lo dijeron, etcétera. Por eso es una persona que sí necesita estar con personas que lo rodeen, valiosas, buenas, que le den ideas buenas. Porque claro, todas las personas, aunque seamos primarias, secundarias, como seamos, somos de hábitos. Entonces, cuando estamos rodeados con personas que nos van enseñando a actuar de una determinada manera, pues acabamos adoptando esa forma de actuar. Y los nerviosos les viene muy bien una buena compañía, pero también les puede venir muy mal una mala compañía, porque también para idear cosas buenas secundan, pero para idear cosas malas también secundan. Ahora, estas personas son típicos artistas, pero no actores que viven de esa profesión, sino artistas que inventan personajes, que pueden hacer novela, que tienen una imaginación extraordinaria, tienen una gran sensibilidad para el arte, para la belleza, o sea, pintores, todo este tipo de... No podemos tampoco encasillar a todos los artistas en este tipo de temperamento, no, pero sí muchos son así, sobre todo los escritores que inventan, o sea, esos que tienen una gran inventiva y que además te sorprenden porque ya escribieron otra novela y no es igual, porque hay novelistas que dices tú, llames el tema, escriben muy bien, son muy ingeniosos, pero dices, ya sé cuáles son sus intereses y vuelve otra vez con un escenario un poquito distinto, pero otra vez es el mismo personaje, el mismo planteamiento, la misma problemática. Y estos son
extraordinarios, muy extraordinarios. Esos Entonces, son los nerviosos. Esos son los nerviosos. Emotivos, no activos y rápidos. Y rápidos, ¿sí? Son inconstantes. Inconstantes. Sí, son inconstantes porque no tienen una raíz como la tiene el colérico de la actividad. ¿Ves? Entonces, si cambian de grupo social, cambian de actividad también. Entonces, ¿en dónde los apoyas? Sí, se mueven mucho. Y por eso mismo, también son personas que no tienen mucho vigor físico. Se agotan muchísimo. Porque también son emotivísimos y viven las preocupaciones de los demás intensamente. Son muy buenos amigos. Son muy buenos amigos porque sí encuentras un eco inmediato a lo que te está pasando. Pero sí se desgastan demasiado. Bueno, esos son los nerviosos. Y luego tenemos a los sentimentales. Los sentimentales son algo semejante a los apasionados en activo, nada más que estos son no activos. Entonces, los sentimentales son no activos, son emotivos y secundarios. Entonces, en su manera de responder se parecen mucho a los apasionados, pero no tienen el vigor tampoco del liderazgo. Entonces, los sentimentales pueden ser unos excelentes seguidores, son los mejores seguidores que puedes tú tener, porque son personas fieles por la secundariedad, fieles por la emotividad, sí te siguen mucho tus preocupaciones, lo que estás pensando, lo que quisieras, etcétera. Y al mismo tiempo, precisamente porque son secundarios, se conocen muy bien y saben que necesitan de otra persona que les ayude y que les guíe y son agradecidos. No les pasa lo que a los nerviosos, que se creen que ellos fueron los de la idea, sino que son un poquito, los sentimentales, son un poco, ¿qué te podría decir? Un poco depresivos, si quieres que lo digamos de esa manera, ¿no? A mí la palabra depresión no me gusta mucho porque está muy tipificada y no se vale, ¿no? Tampoco hacer como ese fantasma un poco negro, ¿no? Pero sí son personas que a lo mejor en un momento dado saben que ellos por sí no pueden. No pueden porque no son activos y además son lentos. Y son lentos. Y son emotivos. Pero entonces, le agradecen ha de ser mucho. Devastador para ellos sentirse entonces sí incompetentes. Sí sufren, porque se dan cuenta, yo debería de ser mucho más activo, más propositivo, tendría que hacer más cosas, pero no se me ocurre, pero no puedo. O no les da la fuerza interior. No les da la fuerza interior, pero entonces agradecen mucho a la persona que está a su lado, que les da esa capacidad de hacer. Entonces son fidelísimos, son muy fieles. Yo creo que este es uno de los seguidores mejores que podríamos siempre tener. Y cuando no sean personas que se la pasan viendo telenovelas, eso porque sí, es típico de un televidente emotivo, no activo y lento. Exacto, entonces vive la vida del mundo de la telenovela. De otros. Sí, exactamente. Por no vivir su vida, mejor se sientan a vivir la vida. Se evade un poquito de la realidad y no se quiere enfrentar con él mismo, porque sabe que no le gusta su modo de ser, ¿no? Sí. Y luego finalmente tenemos los últimos dos modos de ser que no son tan comunes. Estos 6 que hemos visto son muy comunes, ¿no? No te podría decir porcentajes, pero el mundo está muy hecho de estas personas. En cambio, los que vamos a ver ahora, que son no activos, no emotivos, gracias a Dios, no hay muchos, pero sí los hay. Entonces, el no activo, no emotivo, primario, es el que se llama amorfo. Es decir, un poco le falta forma por sí mismo, pero es una persona muy sociable por ser primario. Le encantan las relaciones humanas, le encanta la sociabilidad. Entonces, él con tal de pertenecer a un grupo, hace lo que sea. Es capaz de sacrificarse, es capaz de ser héroe, es capaz de lo que tú quieras. Y ese es su punto fuerte. También es un seguidor extraordinario, pero es un seguidor también peligroso, porque precisamente hay que ver quiénes son sus amistades, con quién se está relacionando, porque se vincula con esas personas y no las suelta o no lo sueltan, porque sí lo ven que es una persona incondicional. Entonces, no es activo, no es emotivo, pero con tal de que no lo saquen del grupo,
hace lo que le encargan, está con ellos y los secunda y saca las cosas además, las saca y las saca bien. Entonces, es una persona que corre el riesgo de ser utilizada. Sí, exactamente, ser utilizada. Entonces, por eso sí es muy importante que desde pequeño se le siembren principios. Porque una vez que ya los tiene, pues también por el cariño a su familia, por el cariño a los maestros, por el cariño a los compañeros de la escuela, por el cariño al grupo de amiguitos, se le siembra algo bueno. Pero ahí sí, los papás tienen que estar bien pendientes de quiénes son sus amigos, porque si tiene una pandillita desde chiquito que no es conveniente, también le siembran cuestiones que no son convenientes. Claro, ¿sí? Y él va a hacer lo que digan los otros. Exactamente, hace lo que digan los otros. Y luego finalmente tenemos el último, que es no activo, no emotivo y secundario. Entonces, por ser secundario, sufre mucho porque se da cuenta de cómo es. Se da cuenta que no tiene mucha capacidad de trabajar, que no se le ocurren las cosas, que tampoco entiende mucho a los demás porque ¿qué les pasa, no? Que él mismo no tiene mucha capacidad de sufrimiento no sabe lo que es cooperar con otros o tener relaciones humanas, pero es secundario. Entonces, en ese sentido, sí se da cuenta que necesita que le ayuden. Entonces, si a una persona así le siembras desde chiquito una tendencia buena, lo ayudas, se le queda metido, ahí sí que después lo puedes poner en el ambiente más tremendo, lo que le metiste por dentro, lo tiene, se le queda. Pero sí, estos dos últimos modos de ser sí son un poco desgastantes para los padres de familia. ¿Y con qué, cómo se llama? El amorfo es no emotivo, no activo y rápido. ¿El último? El último es no activo, no emotivo y lento. Pero se llama apático. Apático. Se tipifica muy bien los nombres de estos dos. El amorfo como que no tiene forma y toma la forma del grupo. Y el apático casi no tiene fuerza para muchas cosas, ¿no? Pero por eso, si tú le siembras algo, es constante toda su vida, porque se aferra a aquello que le ha funcionado. Siempre y cuando todo sea despacito, ¿verdad? Exactamente. Todo con calma. No, le tienes que dar su tiempo, o sea, no lo corretes, porque además, aunque te vea llorar, aunque te vea enojada, aunque te vea... No va a hacer nada. Pues no se siente con fuerza. Porque es apático. ¿Y con qué profesión se identifica el amorfo o el apático? Mira, el amorfo puede ser una persona muy, digamos, de colaboración en grupo. Tú le tienes que encargar actividades, una actividad y con tiempo corto, a corto plazo. Entonces son personas que sacan las cosas muy bien, con tal de verte sonreír y que, bueno, le muestras gratitud por aquello que ha hecho. Se sienten felices. Entonces, así los tienes que tratar. Entonces, si son personas que no los pongas ni a investigar, ni a decirle, a ver, piensa qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que diseñar esto otro que no nos está saliendo. No. O sea, es un ejecutor de órdenes. Y de este momento. Tráeme esto, lleva lo otro, ven acá, ven allá y punto, ¿no? Y el apático, puedes tú explicarle cómo tiene que hacer las cosas y allí sí es constante, pero tampoco le pidas que haga un diseño, que modifique algo, que busque algo. Es una persona constante que sí le puedes decir, para dentro de una semana me tienes esto. Porque es lento. Porque es lento, pero sí lo continúa, sí es constante. Entonces no lo distraes, ni lo distrae nadie. Muy bien. Y volviendo a los sentimentales, no dijimos con qué tipo de profesión se identifica. Fíjate que los sentimentales son buenos en general para pensar, eso sí, son buenos para diseñar, son muy de escritorio, pero como no son activos, no lo ponen en práctica. No pueden ejecutar. No pueden ejecutar, pero son unos excelentes interlocutores para una teoría, porque tienen esa capacidad de comprenderte, de seguir el problema y le piensan, o sea, son secundarios, o sea, pueden incluso prever una ventaja o una desventaja.
¿sí? Entonces, bueno, pues eso es excelente. Entonces lo colocas en ese papel. Ana Tere, tú como pedagoga, porque este tema yo lo identificaría más con un psicólogo y sin embargo me encanta que sea una educadora la que se interesa en la caracterología de la personalidad. ¿Cómo lo utilizas para la enseñanza-aprendizaje? Precisamente viendo qué posibilidades tiene un activo, ¿sí? Y ver si es un activo que se dispara, entonces hay que decirle, ¿sabes qué? Calma. Tienes que ser más prudente, o sea, un poquito trabajarle la prudencia, un poquito trabajarle el conocimiento de sí mismo. Entonces, y así con todo. Vas viendo qué les falta para ponérselo. Por ejemplo, el psicólogo sí te dice muy bien cómo es una persona y te explica por qué, y allí quedamos. Y es muy bien que nos conozcamos, pero todavía es mucho mejor que tras de ese conocimiento te digan cómo puedes mejorar. Nos eduquemos. Exactamente. Claro. Entonces, ya te digo, todas las cuestiones tienen su pro y su contra. Y para la promoción vocacional, esta herramienta te es muy útil. Muchísimo, muy útil. Sí. Muy útil porque puedes ver, bueno, qué tipo de persona necesito yo en mi equipo de trabajo. Bueno, pues entonces, si es una persona que yo le tengo que encargar muchas cosas, que no me interesa ahorita que me diseñe porque ya está diseñado el proyecto, sino que tiene que ser un seguidor, pues ya tienes allí muy clara la persona que eso para la contratación de personal. Sí. Pero y para la promoción vocacional, para ayudar a las personas a identificar su vocación. También, porque uno mismo se va conociendo y sabe, yo no tengo esa capacidad de actividad de plantearle a otras personas lo que hay que hacer. Entonces no me ofrezco yo les hago un diseño, ¿cómo? No tengo esa capacidad. Entonces sí es un conocimiento personal, claro, que nos hace estar muy tranquilos en lo que nosotros podemos hacer. Claro, uno dice, yo no soportaría estar todo el día en la emergencia, o no soportaría estar todo el día en el escritorio. Exactamente, como un flemático, y en cambio un flemático de horror, yo andar de aquí para allá, o andar buscando trabajo, o andar cambiando, o andar, no. O estar, o todo el día estar en silencio, o todo el día estar exactamente, ¿no? Entonces, como que sí encuentras mucha seguridad y pues se siente uno más feliz, ¿no? Sacando lo que es más natural en uno. Bueno, a veces sí hay que esforzarse un poquito por otras cosas porque hace falta, ¿no? Porque tampoco somos un determinismo que yo ya no soy activo y ya no voy a ser nunca activo. Para algunas cosas sí, claro. Puedo aprender. Ahora, enséñanos el libro que vale muchísimo la pena. Bueno, pues este se llama Caracterología Relacional y lo editó Trillas. Entonces allí se puede ¿Tu coautora cómo se llama? Mi coautora es una madre de familia, esposa y abuela que se llama Luz María Cruz de Galindo. Luz María Cruz de Galindo y Ana Teresa López de Yerbo. Caracterología Relacional es el libro, es editorial Trillas. Y bueno, es una riqueza enorme, una herramienta para el autoconocimiento que no nos podemos perder. Porque además no necesitas tampoco ser ni psicólogo ni pedagogo para leerlo y entendernos, ¿sí? Y también ayudar, porque pues, muchas veces un padre de familia o un empleador pues tiene otra profesión, ¿no? Es administrador o es comunicador o abogado o ingeniero. Entonces, esta es una herramienta que les puede completar la visión del trato con otras personas. De sí mismo para su relación con los demás. Exactamente. Ana Tere, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tere, te agradezco muchísimo esta oportunidad de estar con tu público que tanto te quiere y que me hayas introducido a mí con ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Les invito a leer a Ana Teresa López de Yerbo en www.anunciacion.com.mx en la sección de la edición del periódico Todo México Somos Hermanos, que está digital, y allá pueden leer a Ana Tere. Por supuesto, también en papel, el periódico Todo México Somos Hermanos, que circula en la República Mexicana. Gracias, Ana Tere. Muchísimas gracias a ti, Tere. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Ay, Tere. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos.
Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.